Gozen no es un apellido. En el japonés medieval, Gozen era un título de respeto para mujeres de alto rango, similar a dama o señora. Tomoe podría referirse a su nombre real o a un término descriptivo. Tomoe es un símbolo tradicional japonés que representa un remolino o un patrón circular, como el de un cometa, lo que podría aludir a su naturaleza dinámica y feroz en la batalla. Orígenes inciertos, no se sabe con certeza si era una guerrera profesional, bushi, de nacimiento, una consorte de Yoshinaka o una mujer de la corte que tomó las armas. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido hija de un samurái vasallo de Yoshinaka. Las guerras Genpei fueron un conflicto civil que enfrentó a los dos clanes más poderosos de Japón, los Taira, Eike, y los Minamoto, Genji. Tomoe Gozen sirvió a Minamoto no Yoshinaka, también conocido como Kiso Yoshinaka, un líder brillante pero impulsivo del clan Minamoto. Yoshinaka era primo de Minamoto no Yoritomo, el fundador del shogunato Kamakura. Tras derrotar a los Taira, Yoshinaka y Yoritomo se convirtieron en rivales por el control del clan. Tomoe no era una soldado más, las crónicas la sitúan como comandante bajo las órdenes directas de Yoshinaka. No solo luchaba, sino que también podía liderar grupos de soldados en la batalla. Hazañas detalladas, más allá del mito. La batalla de Kurikara, 1183. Aunque no se la menciona directamente en esta batalla crucial, es muy probable que estuviera presente. Yoshinaka obtuvo aquí su victoria más famosa contra los Taira, usando tácticas ingeniosas, como hacer descender por una montaña a toros con antorchas atadas para causar pánico en el enemigo. Si Tomoe era su comandante clave, sin duda participó. La batalla de Abazu, 1184, su acto final. Esta es la batalla que cementó su leyenda. Yoshinaka, traicionado por su primo Yoritomo, es acorralado por las fuerzas superiores de los generales Kajibara Kagetoki y Takeyama Shigetada. El Eike Monogatari relata, Tomoe Gozen, una de las pocas que quedaban con vida, cabalgaba furiosamente entre el enemigo. Era una arquera de fuerza prodigiosa, una guerrera que podía rivalizar con un millar, diestra con la espada y la naginata, y que como jinete era imparable. Cada vez que una batalla era inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán, equipada con una poderosa armadura y una espada de gran filo. El último encargo, viendo la derrota inevitable, Yoshinaka le ordena huir, es un último deseo. Vete ahora mismo. Yo moriré en batalla. Si me oyes morir a manos de un hombre común, la gente dirá, Yoshinaka tenía una mujer entre sus guerreros. Por el honor de mi nombre, vete ahora. A regañadientes, ella obedece, pero no sin antes cumplir una última hazaña. La hazaña final, para asegurar su escape y como último acto de desafío, se lanza contra el guerrero más fuerte del enemigo, Honda no Moroshige, o Uchida Ieyoshi en algunas versiones, lo derriba de su caballo, lo inmoviliza y lo decapita con precisión. Este acto no era solo de fuerza, sino de suprema habilidad, ya que tomar la cabeza de un guerrero de alto rango era el mayor trofeo en la batalla. Nadie lo sabe con certeza, y esto alimenta su leyenda. Las principales teorías son: muerte en batalla, la versión más romántica y trágica dice que, tras decapitar a Moroshige, se quitó la armadura y se lanzó de nuevo a la batalla para morir junto a su señor. Captura y matrimonio, otra versión popular, proveniente de la crónica Azuma Kagami, sugiere que fue capturada por Wada Yoshimoro, un poderoso samurái, y se convirtió en su esposa o concubina. Vida como monja, otra teoría ampliamente difundida es que, horrorizada por la guerra y la traición, renunció a la violencia, se afeitó la cabeza y se convirtió en monja budista, viviendo el resto de sus días en un templo en reclamo espiritual. Símbolo de la Onna Musa, Tomoe Gozen es el ejemplo por excelencia de las Onna Musa o Onna Bugeisha, mujeres guerreras. Su existencia desafía el estereotipo moderno de la mujer japonesa medieval como una figura pasiva y sumisa. Las mujeres de clase samurái estaban entrenadas para defender el hogar y el honor familiar en ausencia de los hombres. Arquetipo de lealtad y valor, encarna los ideales más puros del Bushido, aunque este código se formalizó siglos después: valor inquebrantable, habilidad marcial suprema y lealtad absoluta hacia su señor, incluso hasta la muerte. Personaje liminal entre historia y leyenda, la falta de registros históricos concretos la convierte en un canvas en blanco. Es tanto un personaje histórico potencial como una figura literaria creada para representar un ideal. Esta ambigüedad permite que su historia se reinvente continuamente. Legado moderno, presencia en la cultura popular.
Tomoe Gozen trasciende los libros de historia para vivir en el imaginario moderno. Literatura y manga. Aparece en numerosas novelas históricas, Hidai Setsu, manga y light novels. Videojuegos. Ghost of Tsushima, Director Scott en la expansión de la isla Iki. Jin Sakai se encuentra con una líder chamán llamada Tomoe, que es un homenaje directo a la guerrera histórica. Es una arquera y estratega brillante. Nioh 2, aparece como un personaje aliado y un espíritu guardián poderoso. Fat/Gran Order, es representada como un servant de clase berserkero lance, invading su ferocidad legendaria. Anime y series, su figura ha aparecido o inspirado personajes en series como Noragami, donde un personaje principal se llama Tomoe, y otros animes de temática histórica. En resumen, Tomoe Gozen es mucho más que una guerrera habilidosa. Es un símbolo eterno de coraje, lealtad y la poderosa, a menudo olvidada, presencia de la mujer en la historia marcial de Japón. Su leyenda perdura porque representa una verdad universal: el heroísmo no conoce de género. La batalla de Abazu, 1184, el epítome de su leyenda. Esta es la batalla que cementó su nombre en la historia. El contexto es crucial. La traición de Yoritomo, Minamoto no Yoshinaka, el señor de Tomoe, había ganado grandes victorias contra los Taira, pero su creciente poder y arrogancia alarmaron a su primo, Minamoto no Yoritomo, el líder del clan Minamoto. Yoritomo ordenó a sus mejores generales, Yoshitsune y Noriyori, que persiguieran y eliminaran a Yoshinaka, considerándolo un rival. En el campo de batalla de Abazu, Yoshinaka, superado en número y traicionado, se enfrentaba a su fin. Sabía que la derrota era inevitable. Según el Eike Monogatari, Yoshinaka, viendo que sus fuerzas se desmoronaban, le dijo a Tomoe: «Eres una mujer, vete ahora de aquí. Yo moriré en batalla, o me haré el harakiri. Sería una vergüenza que mi último momento se dijera que estaba contigo, una mujer». A pesar de esta orden, Tomoe se negó a huir inicialmente. Decidió que su último acto de lealtad sería luchar una batalla final para darle a su señor tiempo para morir con honor. La hazaña. Cargando contra el enemigo, en lugar de huir, Tomoe se lanzó de lleno hacia las fuerzas de Yoritomo, que estaban comandadas por el poderoso general Musashi Benkei y Minamoto no Yoshitsune. Enfrentamiento con Uchida Ieyoshi. El Eike Monogatari relata que eligió como objetivo a Uchida no Ieyoshi, un samurái famoso por su fuerza y estatura, que cabalgaba hacia ella. En un duelo brutal, Tomoe lo derribó de su caballo, lo inmovilizó y le cortó la cabeza con su tanto, daga. Un acto de puro terror y respeto, la decapitación de un guerrero tan formidable por parte de una mujer en pleno campo de batalla fue un acto tan impactante que, según la leyenda, detuvo momentáneamente el avance del ejército enemigo, asombrados e intimidados por su ferocidad. Su destino final en la batalla. Después de este acto, las versiones divergen. La huida, la versión más común, dice que, tras cumplir su objetivo de causar el caos y ganar tiempo, Tomoe arrojó la cabeza de Uchida como desprecio y logró abrirse camino para huir del campo de batalla, desapareciendo de la historia. La captura, otras fuentes sugieren que fue capturada pero, por respeto a su valor, se le perdonó la vida. Antes de Abazu, Tomoe ya era famosa. En una batalla anterior contra los Taira, a menudo identificada como Yokotagakuera, se le atribuye una hazaña sobrehumana. Se dice que cargó sola contra un grupo de 30 jinetes enemigos. Usando su arco con precisión letal y luego su naginata en combate cuerpo a cuerpo, logró diezmarlos, matando a varios y poniendo en fuga al resto. Esta historia, aunque probablemente exagerada, subraya su reputación como un guerrero de fuerza y habilidad incomparables, igual o superior a la de cualquier hombre. Otra leyenda, menos conocida pero muy colorida, involucra a un grupo de samuráis particularmente orgullosos. Un poderoso guerrero enemigo, Uchide no Hachi, y sus hombres desafiaron a los mejores guerreros de Yoshinaka. Yoshinaka envió a Tomoe. Ella, montando un caballo excepcionalmente rápido, se lanzó hacia ellos. Con su naginata, noqueó y capturó a Uchide no Hachi sin matarlo, arrastrándolo de vuelta a las líneas de Yoshinaka como un trofeo vivo, humillando profundamente al enemigo y demostrando una habilidad que iba más allá de la simple matanza, el control y la precisión absolutos. Estas historias, más allá de su veracidad histórica, servían para transmitir ideales profundos. El valor supremo, y Tomoe era el epítome del coraje, que no conocía el género. Lealtad absoluta,
Su negativa a abandonar a su señor, incluso ante una muerte segura, era la cualidad más admirable para un samurái. Habilidad marcial, Buhei, sus actos probaban que la maestría en el combate no era exclusiva de los hombres. Un final enigmático, el hecho de que su final sea desconocido, muerte, captura, retiro, añade a su misterio y la convierte en un lienzo en blanco para la imaginación cultural. En resumen, las hazañas de Tomoe Gozen en las crónicas no son solo registros de batallas. Son piezas literarias diseñadas para evocar asombro, respeto y reflexión sobre los valores de una era guerrera. La leyenda de Tomoe es, en muchos sentidos, más poderosa que cualquier realidad histórica podría haber sido. Onna Musa, literalmente mujer guerrera. Se refiere específicamente a aquellas mujeres que participaron activamente en el campo de batalla junto a los hombres. Tomoe Gozen es el arquetipo de Onna Musa. Onna Bugeisa significa mujer practicante de artes marciales. Este término es más amplio e incluye a las mujeres entrenadas en el combate cuya principal función era la defensa del hogar, la familia y el honor del clan cuando los hombres estaban en la guerra. La mayoría de las mujeres samurái entraban en esta categoría. Las mujeres de la clase samurái, buke, recibían un entrenamiento marcial desde jóvenes, aunque con un enfoque diferente al de los hombres. Arma principal, la naginata. Esta arma, una especie de alabarda o lanza curva, era considerada el arma por excelencia de la mujer samurái. Razones para su preferencia. Ventaja de alcance, permitía mantener a raya a un oponente, a menudo más grande y fuerte, manteniendo la distancia. Versatilidad, era excelente para cortar, golpear y bloquear. Su diseño era ideal para defenderse en espacios cerrados, como los corredores de una residencia. Eficacia contra caballería, desde una posición estática, una naginata podía alcanzar a un jinete o desmontarlo. Otras armas. Kaiken, una daga corta que todas las mujeres llevaban consigo. Servía para la autodefensa última y, crucialmente, para el higai, el ritual de suicidio femenino equivalente al seppuku masculino, aunque ellas se cortaban la garganta en lugar del vientre. Arco, Yumi y algunas, como Tomoe Gozen, eran expertas arqueras, tanto a pie como, según las leyendas, a caballo. La vida de una Onna Bugeisa no se limitaba a luchar. Sus roles eran multifacéticos y vitales para la supervivencia del clan. Defensora del hogar, castillo o residencia, cuando el señor y sus samuráis partían a la guerra, la defensa de la propiedad, la familia y los sirvientes recaía en las mujeres. Eran las comandantes en jefe de la retaguardia. Educación de los hijos, eran responsables de inculcar los valores del bushido, el camino del guerrero, a sus hijos, enseñándoles lealtad, coraje, honor y deber desde una edad muy temprana. Administración y gestión, gestionaban las finanzas del dominio, supervisaban a los sirvientes y aseguraban la logística y el suministro de alimentos, especialmente en tiempos de conflicto. Símbolo del honor del clan, su conducta y su honor eran un reflejo directo del honor de su familia y su marido. La lealtad y la castidad eran virtudes supremas. La historia registra varios otros ejemplos notables que confirman la existencia de estas guerreras. Angaku Gozen, C1172, contemporánea de Tomoe. Lideró la defensa del castillo de Torizakayama contra un ejército de 10,000 hombres. Era una arquera legendaria, tan poderosa que se dice que sus flechas podían atravesar armaduras. Fue capturada pero su vida fue perdonada. Ojo Masako, 1156 a 1225, conocida como la monja Shogun. Esposa del primer shogun, Minamoto no Yoritomo. Tras la muerte de su marido y de su hijo, ejerció un enorme poder político detrás del shogunato Kamakura, llegando a movilizar ejércitos y a sofocar rebeliones con su influencia y astucia. Es un ejemplo de poder marcial no necesariamente en el campo de batalla, sino en la estrategia y la política. Nakano Takeko, 1847 a 1868, una prueba de que esta tradición perduró hasta el final de la era samurái. Durante la guerra Boshin, lideró un cuerpo de combatientes femeninas, Yoshitai, contra las fuerzas imperiales. Murió en batalla luchando con su naginata. Hay un monumento en su honor en Fukushima. El papel activo de las mujeres en la guerra disminuyó notablemente a partir del periodo Edo, 1603 a 1868, una era de paz prolongada bajo el shogunato Tokugawa. Paz estable, sin guerras constantes, la necesidad de defender el hogar se redujo. Neoconfucianismo, esta filosofía, importada de China,
enfatizaba una estricta jerarquía social y de género. Promovía la idea de que la mujer debía ser sumisa y obediente. Para una mujer, el marido es su cielo, relegándola a un papel doméstico y privado. Ideales de feminidad. El ideal de la esposa sabia y madre buena, Risai Kembo, reemplazó gradualmente al de la guerrera hábil. La naginata se mantuvo, pero evolucionó hacia un camino de disciplina espiritual y refinamiento personal, como el arte del naginata-jutsu moderno, más que de combate práctico. En resumen, Tomoe Gozen era la encarnación más célebre de un fenómeno real y significativo en la historia japonesa. Las Onna Musa y Onna Bugeisa fueron pilares esenciales de la clase samurái, guardianas del honor, la casa y, cuando era necesario, combatientes letales en el campo de batalla. Su legado desafía la imagen popular exclusivamente masculina del samurái y enriquece nuestra comprensión de la compleja sociedad feudal japonesa. Eike Monogatari, el cantar de los Eike, siglo XIII. Esta epopeya medieval es la fuente principal de su leyenda. Aquí se establecen los pilares de su personaje, su belleza, su fuerza sobrehumana y su lealtad inquebrantable. Es el texto que la inmortalizó como la guerrera perfecta. Obras de teatro no y kabuki, su historia dramática y trágica fue adaptada para el teatro tradicional japonés. Obras como Tomoe no Shiraige o Oji ni Tomoe exploran su duelo interior, su lealtad y su destino tras la batalla de Abazu, a menudo con un tono melancólico y filosófico. Literatura moderna y novela histórica, es un personaje recurrente en novelas que tratan las guerras Genpei. Autores como Eiji Yoshikawa, en La historia de Eike, y Jessica Amanda Salmonson, en The Tomoe Gozen Saga, una trilogía de fantasía, han reinterpretado su vida, añadiendo profundidad psicológica y contextos fantásticos. Ukiyo-e, grabados en madera de artistas famosos como Yoshitoshi Tsukioka, uno de los últimos grandes maestros del ukiyo-e, la representaron en series como Yoshitoshi's Kerayes Women, 1885. Estos grabados a menudo la muestran en el clímax de la batalla, con la naginata en mano, el kimono ensangrentado y con una expresión de determinación feroz, solidificando su imagen visual en el imaginario popular. Esculturas y pinturas. Aparecen pinturas de biombos, bibu, que ilustran las guerras Genpei y en estatuas modernas en museos o lugares históricos relacionados con el clan Minamoto, siempre representada como el epítome de la Onna Musa. Su arquetipo es extremadamente influyente. Personajes tipo Tomoe. Innumerables personajes de manga y anime comparten sus características: mujeres guerreras hermosas, increíblemente hábiles con las armas, de carácter serio y con un profundo sentido del deber y la lealtad. Ejemplos incluyen a Ukyo en Ranma Medio, San, Princesa Mononoke, Orebi en Black Lagoon. Apariciones directas. Es un personaje recurrente en series que tratan viajes en el tiempo o historias alternativas. Por ejemplo, en el manga Driftes de Kouta Hirano, Tomoe Gozen es uno de los personajes históricos convocados a un mundo alternativo. Aquí su legado ha encontrado una audiencia masiva global. Nioh 2, 2020 aparece como un personaje aliado crucial y un jefe opcional. El juego explora su lado más feroz y legendario, respetando su representación como una maestra de la naginata. Ghost of Tsushima, Director's Cut, 2021. En la expansión de la isla Iki, el protagonista, Jin Sakai, se encuentra con un personaje llamado Tomoe. Es un claro homenaje, es una arquera experta, táctica y una rival formidable, cuyo nombre evoca directamente a la legendaria guerrera. Fat/Gran Order, es uno de los Servants Jagebels, como Saber o Lance. Esta versión, aunque muy estilizada y mou, populariza su figura entre una audiencia más joven, mezclando su historia real con elementos de fantasía. Otros, aparecen en juegos de estrategia como la serie Total War, Shogun 2, como agente especial, Warriors Orochi y en numerosos juegos móviles de temática histórica. Símbolo feminista e icono de fortaleza femenina, en una sociedad con roles de género muy definidos, Tomoe Gozen se erige como un poderoso ejemplo de que la fuerza, el honor y el coraje no son exclusivos de los hombres. Se ha convertido en un icono para discutir el papel de las mujeres en la historia japonesa, a menudo omitido. Representación del ideal samurái. Bushido encarna a la perfección las virtudes del bushido: lealtad, chi, hacia su señor, Yoshinaka, hasta el final, valor, iki, en la batalla, y honor, meiyo, al preferir una muerte gloriosa a la rendición. Su historia es, al mismo tiempo, épica y trágica. Turismo y cultura local. Lugares asociados con ella y Yoshinaka, como la prefectura de Gifu, escenario de la batalla de Abazu, aprovechan su leyenda para promover el turismo cultural e histórico. Representación del ideal samurái.
Bushido encarna a la perfección las virtudes del Bushido, lealtad, chi, hacia su señor, Yoshinaka, hasta el final, valor, iki, en la batalla, y honor, meiyo, al preferir una muerte gloriosa a la rendición. Su historia es, al mismo tiempo, épica y trágica. Turismo y cultura local, lugares asociados con ella y Yoshinaka, como la prefectura de Gifu, escenario de la batalla de Abazu, aprovechan su leyenda para promover el turismo cultural e histórico. Los defensores de que Tomoe fue una persona real se basan en varias fuentes clave. El Eike Monogatari, el cantar de los Eike. Esta epopeya, compuesta en el siglo XIII, poco después de las guerras Genpei, es la fuente principal que la menciona. En él, se la describe no como una diosa o un ser sobrenatural, sino como una guerrera excepcionalmente talentosa al servicio de Yoshinaka. El texto la presenta de manera matter of fact, como un hecho conocido. Cita clave, libro 9, Batalla de Abazu. Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, cabello largo y rasgos encantadores. También era una arquera tremendamente fuerte, y como espadachina era un guerrero Ward de 1000, preparada para enfrentarse a un demonio o un dios, a caballo o a pie. Montaba los caballos más salvajes y manejaba los descensos más peligrosos sin desmontar. Cuando una batalla era inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán, equipada con una pesada armadura, una espada enorme y un poderoso arco, y ella realizaba más actos de valentía que cualquiera de sus otros guerreros. El Genpei Shuiki, o Genpei Seisuki. Esta es una versión extendida y posterior del Eike Monogatari, siglo XIV. Aquí se añaden más detalles sobre su vida, incluyendo la historia de que, tras la muerte de Yoshinaka, fue capturada y se convirtió en la esposa de Wada Yoshimori, con quien supuestamente tuvo un hijo. Esta versión da una solución a su destino, intentando integrarla en un linaje histórico conocido. El contexto histórico de las Gon-Namusa. La existencia de mujeres guerreras en el Japón del siglo XII está bien documentada. Las mujeres de la clase samurái, bushi, eran entrenadas en el uso de armas, principalmente la naginata, alabarda, para defender el hogar en ausencia de los hombres. Figuras como Angaku Gozen, otra mujer guerrera de la misma época, son históricamente verificadas. Esto demuestra que el fenómeno de la Son-Namusa no era una invención literaria, sino una realidad social. Por lo tanto, la existencia de una guerrera especialmente hábil como Tomoe es plausible dentro de su contexto histórico. Los escépticos argumentan que Tomoe es probablemente una figura legendaria por las siguientes razones. Falta de fuentes contemporáneas primarias. El mayor problema es que no aparece en ningún registro histórico oficial o documento coetáneo de las guerras Genpei, como el Azuma Kagami, el Espejo de Oriente, una crónica histórica extremadamente detallada de la época Kamakura que sirve como fuente primaria clave. Su ausencia aquí es muy significativa. La naturaleza de las fuentes. El Eike Monogatari no es un libro de historia, es una epopeya literaria. Se basaba en historias contadas por monjes itinerantes, biwashi, para entretener y enseñar. Estos relatos tendían a exagerar hazañas, incorporar elementos sobrenaturales y crear personajes arquetípicos para hacer la historia más dramática y memorable. Tomoe cumple perfectamente la función de un arquetipo literario, el guerrero perfecto y leal, pero con el giro adid de ser una mujer, lo que hace su historia aún más extraordinaria y poética. Su belleza y ferocidad son contrastes típicos de este tipo de relatos. Función narrativa y simbólica. En la narrativa, Tomoe existe principalmente para ensalzar la figura de Yoshinaka. Tener a una guerrera tan increíblemente capaz y leal a su servicio era una forma de mostrar lo poderoso y carismático que era él. Su leyenda está inextricablemente ligada a la de su señor. También simboliza el trágico final del sueño de Yoshinaka. Su desaparición, ya sea por muerte o huida, tras la batalla de Abazu marca el fin definitivo de su facción dentro del clan Minamoto. La mayoría de los historiadores modernos adoptan una postura intermedia. Núcleo de verdad, es muy probable que Minamoto no Yoshinaka tuviera una o varias guerreras destacadas en su séquito. El nombre Tomoe Gozen podría ser un nombre genérico, Gozen es un título de respeto, no un apellido, o el nombre de una de estas mujeres reales. Exageración legendaria, las hazañas específicas que se le atribuyen, decidir a un guerrero poderoso en su última batalla, enfrentarse a decenas de hombres sola, son, casi con certeza, exageraciones poéticas propias de la tradición épica.
personaje basado en una persona real, lo más probable es que Tomoe Gozen fuera una persona real cuya historia fue magnificada hasta alcanzar un estatus legendario, fusionándose quizás con las historias de otras mujeres guerreras anónimas que lucharon en esa guerra. Es casi imposible afirmar con un 100% de certeza que Tomoe Gozen existió exactamente como la describe el Eike Monogatari. Sin embargo, es igualmente difícil descartarla por completo como una invención pura. Como figura histórica concreta, su existencia es dudosa por la falta de evidencia primaria. Como representación histórica de la Sonna Musa y de los eventos que rodearon la caída de Yoshinaka, su figura es muy real e invaluable. En esencia, Tomoe Gozen trasciende el debate sobre su historicidad. Se ha convertido en un símbolo eterno del coraje, la habilidad marcial y la complejidad del papel de la mujer en la cultura samurái. Su leyenda es, en sí misma, una fuerza histórica que ha influido en el arte, la literatura y la mentalidad japonesa durante siglos. Su verdadero valor no está en si decapitó a un guerrero específico, sino en lo que representa.